Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí presentes en esta que es nuestra segunda plática del Seminario de Divulgación en Investigación de Operaciones. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Coelho Coelho. Él obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, en 1996 y desde el 2001 es investigador titular en el Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha recibido diversos premios, de entre los que destacan el Premio Nacional de Investigación 2007 en Ciencias Exactas de la Academia Mexicana en Ciencias, el IEEE, Kyoyo Tomiyasu Award en 2003, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, en 2006 The World Academy of Science Award and Engineering Science, el Premio Luis Elizondo 2009 en la categoría científica y tecnológica, y en el 2021 el IEE Computational Intelligence Society Evolutionary Computation Pioneering Award por sus contribuciones a la optimización evolutiva multiobjetivo y a las técnicas de manejo de restricciones. Ingresó al Colegio Nacional el 5 de mayo del 2023. Su investigación se centra principalmente en el desarrollo de nuevos algoritmos metaheurísticos bioinspirados para optimización monoobjetivo y multiobjetivo no lineal. Y el día de hoy está aquí para presentarnos la plática que lleva por título ¿Hacia dónde va la investigación en optimización evolutiva multiobjetivo? Que la disfruten. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Gracias por la presentación, por la invitación y por la asistencia. Esta plática se originó hace varios años y la he ido modificando a lo largo del tiempo a raíz de una pregunta que me hizo alguien en España hace ya varios años, debe haber sido por allá el 2011, en donde me decía que con el volumen que había de investigación en esta área, que les voy a mostrar a continuación, voy a hacer una breve introducción, que no veía cuáles eran las áreas de investigación en las que podía trabajar, por ejemplo, un estudiante de maestría, de doctorado, o incluso un investigador joven que decidiera incursionar en esta disciplina. Y eso fue lo que motivó esta plática. Sí, no está funcionando. Sí está en... Hasta. Ahora sí. Entonces, bueno, esta es la organización de la plática. Primero voy a dar una breve introducción donde voy a mencionar qué es lo que hacemos en optimización evolutiva multiobjetivo. Muy rápidamente voy a repasar una taxonomía de algoritmos, las familias de algoritmos más comunes que tenemos para motivar la pregunta que originó esta plática, ¿no? ¿Qué es lo que queda por hacer? Entonces, bueno, primero, los problemas multiobjetivo son problemas de optimización peculiares en el sentido de que en vez de querer optimizar una sola función objetivo, tenemos K funciones objetivo que queremos optimizar simultáneamente. K es mayor o igual que 2 y pueden estar sujetos a restricciones de desigualdad y de igualdad. Obviamente hay diferentes clases de problemas multiobjetivo, hay problemas discretos, problemas continuos. Yo trabajo normalmente en no lineal, en optimización multiobjetivo no lineal. El primer desafío en multiobjetivo es definir la noción de óptimo, porque a diferencia de optimización global, que es muy intuitiva, es la mejor solución posible en todo el espacio de búsqueda, sujeta tal vez a restricciones, en multiobjetivo la noción de optimalidad no es tan obvia, y de hecho hay más de una, pero la más utilizada se refiere a encontrar soluciones compromiso. Compromiso significa que vamos a tratar de obtener lo mejor posible para todos los objetivos al mismo tiempo. Esto es suponiendo que no hay preferencias del usuario, que el usuario no distingue entre los objetivos y no tiene prioridades de que el objetivo 3 es más importante que el 2, por ejemplo. Esta noción la propuso originalmente el señor de la imagen, Francis Isidro Edgeworth. Él era un economista en la Universidad de Oxford y publicó un libro en 1881 con un título muy raro, se llama Mathematical Psychics,
no es un error de escritura, así se llama el libro, y en él da la noción definida de manera informal. Sin embargo, es el economista italiano Vilfredo Pareto quien, sin saber del trabajo de Edgeworth, en 1896 redescubre esa definición y la generaliza. Él, de hecho, en su libro, que se publica en francés, porque en esa época el lenguaje de la ciencia no era el inglés, era el francés, en su libro él denomina este concepto of a limit, y esa es la palabra que sería en inglés la que él utiliza, y después en investigación de operaciones algunos autores empezaron a usar el término óptimo de Edgeworth-Pareto. No sé qué pasó en algún momento en la historia, no sé si les dio flojera o se olvidaron de Edgeworth y quitaron a Edgeworth y solamente se quedó como el óptimo de Pareto, ¿no? Es curioso que quitaron al primero y no al segundo, posiblemente porque Pareto dio la versión general de la definición. La definición es muy sencilla. Si yo supongo que todos los objetivos se minimizan, y esto es razonable porque si hay algunos que se maximicen, los puedo convertir a minimización, entonces decimos que un vector de variables de decisión que sea factible, eso es lo que significa la F caligráfica, es decir, que satisfaga las restricciones, es un óptimo en el sentido de Pareto si se cumple estas dos condiciones. Que no haya otro vector factible tal que sea menor o igual en todos los objetivos y estrictamente menor en al menos uno. Hay variantes de la optimalidad de Pareto. Si yo remuevo la segunda condición, solo dejo la primera, el menor o igual, eso se llama optimalidad débil de Pareto y genera más soluciones. Si al revés quito la primera y solo dejo la segunda, eso se llama optimalidad fuerte de Pareto y produce menos soluciones que la definición original. En palabras, lo que dice la definición de optimalidad de Pareto es que yo quiero encontrar aquellas soluciones en las cuales no sea posible mejorar un objetivo sin empeorar al menos otro. Partiendo del supuesto que los objetivos están en conflicto, y esto es muy importante porque si tuvieran un problema con varios objetivos, pero no están en conflicto, habría una solución única. Y lo único que tendrían que hacer es optimizar secuencialmente los objetivos y con eso encontrarían la solución. Esos problemas no nos interesan. Nosotros suponemos que al menos algunas parejas de objetivos están en conflicto. Entonces, si hay conflicto, esta definición no me va a dar una solución única, me va a dar un conjunto de soluciones que en el espacio de las variables le llamamos el conjunto de óptimos de Pareto. La imagen de este conjunto, los valores de las funciones objetivo, se denominan frente de Pareto. Si algún día se interesan en esta área, incursionan en optimización multiobjetivo usando metaheurísticas, van a ver que hay una verdadera obsesión y una fijación con las formas geométricas de los frentes de Pareto. Hay problemas de prueba con formas geométricas muy complicadas, muy extrañas, y a veces la gente me pregunta si esas geometrías tienen que ver con los problemas del mundo real, y pues la respuesta es que por supuesto que no, porque la gente de computación no sabe lo que es el mundo real, nosotros no trabajamos en ese dominio, entonces hacemos simplemente problemas artificiales para diseñar algoritmos cada vez más complicados, partiendo del supuesto que se van a requerir en algún momento en el mundo real, si bien están desconectadas las dos cosas, algo que voy a mencionar más adelante. Obviamente la optimización multiobjetivo es un área que no nació dentro de computación, nació en matemáticas aplicadas, en investigación de operaciones. Se considera el origen de la investigación en multiobjetivo que empieza por allá en 1970, cuando se organiza el primer congreso en algo que se le llamaba MCDM, Multi-Criteria Decision Making, que es toma de decisiones multiobjetivo, que no es lo mismo que optimización multiobjetivo, es otra fase del problema, está el modelado, la optimización y luego la toma de decisiones, ¿no? Si tengo 100 soluciones, ¿cuál voy a darle al usuario? ¿Cuál voy a elegir? Esa es la toma de decisiones. Pero cuando surge esta comunidad de MCDM en 1970, empieza a desarrollarse una serie de algoritmos y pues se hace una especie de taxonomía de problemas, yendo desde los problemas lineales multiobjetivo, los problemas que son combinatorios, los problemas no lineales. El problema multiobjetivo no lineal general es un problema no resuelto, al igual que en monoobjetivo existen condiciones de Cohn-Tucker, pero estas no son aplicables simplemente con casos muy sencillos como incluir, por ejemplo, una restricción de igualdad.
Los diversos métodos que se han desarrollado a lo largo de los años solamente para multiobjetivo no lineal, que es de lo que voy a hablar hoy, eh, son algoritmos muy rápidos, esa es la ventaja principal que tienen. Sin embargo, tienen varias limitantes. Las dos principales son que generan un solo elemento del conjunto de óptimos de Pareto por ejecución. Estos algoritmos funcionan modificando una solución a la vez. Y muchos de ellos son muy sensibles a la forma y la continuidad del frente porque algunos requieren la primera derivada. En los últimos 15 años se han desarrollado algoritmos multiobjetivos que requieren la segunda derivada. Por ejemplo, hay un método de Newton, una versión de Newton para multiobjetivo. Pero estos métodos, por supuesto, que requieren la segunda derivada son mucho más restringidos en su uso. Esto motivó el uso de diferentes metaheurísticas. Yo solo voy a hablar de algoritmos evolutivos, pero no son la única metaheurística que se ha usado en multiobjetivo, porque los algoritmos evolutivos presentan dos ventajas principales con respecto a las técnicas de programación matemática. La primera es que operan con un conjunto de soluciones a la vez. A eso le llamamos nosotros la población. ¿Por qué esa es una ventaja? Porque el contar con una población permite que si manipulamos adecuadamente la población, podemos generar varios elementos del conjunto de óptimos de Pareto en una sola ejecución del algoritmo, en vez de tener que ejecutar muchas veces el algoritmo generando una solución a la vez, porque además si lo hago de esta segunda manera, no hay garantía de que cambiando el punto de inicio la solución final sea distinta, puedo generar una que ya había generado antes. Aquí sí puedo asegurarme que sean diferentes. La segunda es que los algoritmos evolutivos, siendo una técnica de optimización estocástica que se basa en el uso de números aleatorios, es menos susceptible a la forma y la continuidad del frente de Pareto y además suele ser aplicable a una gama más amplia de problemas de optimización. Eso no quiere decir que siempre funcionen, pero cuando funcionan, por lo general dan resultados bastante buenos. El origen de la optimización evolutivo multiobjetivo se remonta a la tesis doctoral de Richard Rosenberg, este señor, en 1967, en la cual él plantea un problema que de origen tiene dos funciones objetivo. Son dos propiedades bioquímicas que él quiere optimizar. Sin embargo, por alguna razón, él decide transformar uno de los objetivos en una restricción y se queda con un problema monoobjetivo con una restricción. Es por ello que el crédito por haber hecho el primer algoritmo evolutivo multiobjetivo de la historia se le da a este señor que todavía está vivo, David Schaefer, que se doctoró en 1984 en la Universidad Vanderbilt en Tennessee, en Estados Unidos, y él propone el que se considera el primer algoritmo evolutivo multiobjetivo de la historia, el Vector Evaluated Genetic Algorithm. Es un algoritmo muy simple que curiosamente no se basa en el uso de la optimalidad de Pareto, a pesar de que en el artículo él cita el libro de Pareto. Y a él le funciona, lo que el algoritmo realmente hace es una especie de función lineal agregativa, de sumar los objetivos, y lo resuelve con un algoritmo genético simple. Le funciona en un problema de clasificación y logra dos publicaciones en 1985, dos artículos de Congreso que se consideran los primeros en el área. El área como tal entonces surge en 1985 con esas dos publicaciones. Él después iría a la industria, creo que trabajó en Philco y ya está jubilado actualmente. Entonces tenemos tres periodos en la historia de los algoritmos evolutivos multiobjetivos. Está lo que yo llamo los viejos días, donde teníamos los algoritmos del no. Eran no elitistas y no basados en la optimalidad de Pareto. De ahí destaca Vega. Ahorita vamos a ver qué cosa es el elitismo. Pero Vega no fue el único, se usaron estas famosas funciones agregativas lineales que les digo que simplemente normalizan los valores de las funciones, los suman, y entonces un problema que era vectorial lo vuelven un problema escalar, ¿no? Hacen trampa porque hacen una transformación que no siempre es válida, porque si el frente de Pareto tiene una región cóncava, las funciones agregativas lineales no pueden generar esa porción cóncava. Otros métodos muy antiguos, por ejemplo, el ordenamiento lexicográfico, en el cual se impone un orden en los objetivos y se van optimizando en ese orden, tiene el problema ese método de que suele generar solo extremos del frente de Pareto, donde es
se encuentra la mejor solución para un objetivo y la peor para el otro. Y hay otros más sofisticados. Por ejemplo, todavía se usa hoy en día las restricciones epsilon. Es un método muy interesante que transforma el problema multiobjetivo en varios problemas de optimización monoobjetivo, usando unas restricciones, que son las epsilons, que es básicamente partir en intervalos una de las funciones objetivo del problema. Sin embargo, en la práctica es un método que es difícil de utilizar para más de dos objetivos porque tienen que calcular algo que se conoce como el punto de nadir, que sería como el antióptimo, y eso no tiene solución, no hay método determinista que lo pueda encontrar para problemas de más de dos objetivos. Y hay otros, los de satisfacción de valores de metas, por ejemplo, que son métodos en donde yo supongo que hay un valor que debería alcanzar el objetivo si conozco algo del problema, y lo que hago es minimizar diferencias con respecto a ese valor meta. Esos métodos presuponen conocimiento del problema. Luego, hacia los años 90, se desarrollan tres algoritmos principales que ya están basados en optimalidad de Pareto. No voy a dar los detalles de cómo funcionan, pero siguen sin ser elitistas. Estos algoritmos se desarrollan de manera completamente independiente. Está MOGA, desarrollado por Carlos Fonseca, que era un portugués que estaba haciendo el doctorado en Sheffield, en Inglaterra, con Peter Fleming, y a falta de mayor creatividad le pone el nombre más obvio, Multi-Objective Genetic Algorithm, por eso se llama MOGA. Es un algoritmo muy interesante, muy sofisticado para la época, porque él, en su tesis en Inglaterra es muy común, a menos que estén en computer science, ¿no? Pero están en control automático, como era el caso de él, que resuelven problemas del mundo real. El problema que tenía que resolver era la optimización del diseño de una turbina de gas de Rolls-Royce. Y era un problema que tenía 5 o 6 funciones objetivo, algo que era impensable en esa época. No existían algoritmos que pudieran resolver más de 2 o 3 objetivos. Entonces él tuvo que hacer muchas cosas en su diseño. Luego está el NSGA, el Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm, que lo propone Kalyan Moidev. El MOGA se publica en el 93, el NSGA se publica en el 94, es el primero que se publica en una revista y está basado en una idea de David Goldberg, que publicó un libro muy famoso de algoritmos genéticos en el 89, en el cual bosqueja su idea de cómo debería de asignarse jerarquía a las soluciones no dominadas, a los óptimos de Pareto, dentro de un algoritmo genético multiobjetivo. Él no da un algoritmo, solo da una descripción informal. Kalyan Moidev fue tesista doctoral de Goldberg y él es el que implementa este algoritmo, que, dicho sea de paso, era mucho más ineficiente que el MOGA. La jerarquización de MOGA era mucho mejor. Y luego, en el mismo año, en el 94, se publica el Niche Pareto Genetic Algorithm, el NPGA, que lo hace Jeffrey Horn, quien lamentablemente falleció hace unos días, hace como un mes. El NPGA es una versión mejorada, se puede decir, del MOGA, usando un truco muy interesante digamos, de estimación de probabilidad. Funciona muy bien, es un algoritmo rápido y se utilizó durante varios años, aunque hoy en día todos esos algoritmos ya cayeron en desuso. Luego están los métodos contemporáneos. Estos son los que se han usado por muchos años, aunque ahora ya hay unos más modernos que vamos a ver a continuación. Estos ya son elitistas, no solamente basados en optimalidad de Pareto. ¿Qué es el elitismo? El elitismo es un operador que usamos en computación evolutiva que consiste en retener a la mejor solución en la población T, se pasa intacta a la generación T más 1, a la siguiente iteración, no se cruza, no se muta, no se altera, para mantener la aptitud constante o aumentando, pero que nunca disminuya. En multiobjetivo el elitismo es similar, pero como todas las soluciones óptimas de Pareto son equivalentes entre sí, tendrían que retener todas. Eso es lo que intenta hacer Sitzler cuando desarrolla el SPEA, el Strength Pareto Evolutionary Algorithm. Él es estudiante de doctorado en el ETH Zurich, esta universidad que se volvió famosa porque rechazó a Einstein en su primer intento. Y cuando hace su algoritmo se da cuenta que si retiene todas las no dominadas, el tamaño de la población crece muchísimo. Entonces él pasa esas soluciones a una estructura de datos que le llama la población secundaria y utiliza un método de clustering, que después sería llamado un estimador de densidad,
para ir podando el contenido de esa estructura en el tiempo, a fin de evitar que sean demasiados. Es decir, fija un número de soluciones óptimas de Pareto que quiere obtener, 200, 500, las que ustedes quieran, pero no deja que crezca indefinidamente, porque si lo hacen, eso tiene un efecto negativo en la búsqueda. Luego, bueno, SPEA se publica en 1999, luego está el NSGA2, el algoritmo más utilizado de todos los tiempos, aún hoy en día se sigue utilizando, también de Kalya-Moideb, no se parece en nada al NSGA, excepto en el nombre, el algoritmo es muy distinto, está mucho mejor diseñado, pero tiene la limitante de que está diseñado solo para 2 o 3 objetivos, no funciona con más de 3 objetivos adecuadamente. Hubieron muchos otros, como el PAES, PESA, nosotros hicimos uno en Simvestab, el micro que se usó más o menos bien durante varios años, lo usaron para cosas extrañas como el diseño de jets supersónicos en Stanford y unas otras cosas. Y hay muchos otros que han sido completamente olvidados a lo largo del tiempo. Hoy en día, los métodos que la gente suele utilizar son estos. Hay 2 familias de algoritmos, los métodos llamados descomposición, donde el MOEAD es el algoritmo original. Ahorita vamos a ver en qué consisten los métodos de descomposición. Y este otro grupo que personalmente a mí me parece mucho más interesante, que son los basados en indicadores de desempeño. Vamos a ver cuál es la diferencia. Y luego está el NSGA3, que se publicó el artículo en el 2014. Este algoritmo es bastante popular, está hecho para más de 3 objetivos, se supone que no es para sustituir el NSGA2, sino para complementarlo. Sin embargo, debido a que Kalya-Moideb vendió el código del algoritmo a una empresa sueca, el código original no está disponible en el dominio público. Hay una implementación que hicieron en Taiwán, que es la que la mayor parte de la gente ha utilizado a lo largo de los años. Y es algo muy interesante porque si ustedes buscan en internet van a ver que hay muchos artículos donde los autores aseguran mejorar el NSGA3, pero es difícil mejorar un algoritmo del que no tienen el código, ¿no? Porque están mejorando la versión de Taiwán, pero no la versión original. Solamente DEP tiene la versión original y dice que la versión de Taiwán no es correcta. Pero bueno, le digo, yo con el tiempo ya debe ser correcta porque ya hay muchas mejoras al NSGA3. Entonces, bueno, después de casi 40 años de existencia con tanta investigación en esta área, se volvió un área intimidante. Hay una gran cantidad de artículos, más de 300 tesis doctorales sobre optimización evolutiva multiobjetivo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que queda por hacer? Entonces, voy a hablar rápidamente de 3 temas. El primero es algoritmos, que es el área en la que yo he trabajado. Pues ya este año cumplo 30 años de trabajar en esto. Empecé en el 94 cuando era estudiante. Los algoritmos que hoy en día utilizamos se dividen en 3 familias. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. La primera, pues, son los algoritmos de mi época, de los 90, los basados en optimalidad de Pareto. Estos algoritmos tienen 2 componentes principales. Seleccionan de acuerdo a optimalidad de Pareto, no de acuerdo a fitness, que es como funcionan los evolutivos, y utilizan algo que se le llama el estimador de densidad. Hay muchas alternativas, aquí pueden ver, crowding, coordenadas paralelas, fitness sharing, en fin. Pero estos algoritmos que se basan en optimalidad de Pareto usan algo que se le llama ordenamiento no dominado. En los orígenes del área le llamaban jerarquización de Pareto. Es lo mismo, nada más con un nombre diferente. La limitante principal de estos algoritmos es la escalabilidad. Conforme aumentan la cantidad de objetivos, deja de ser efectiva la selección a menos que incrementaran la población, el tamaño, pero se tendría que incrementar exponencialmente, cosa que nadie quiere hacer. Existen otras maneras de lidiar con la dimensionalidad, como por ejemplo modificar el estimador de densidad. Sin embargo, mucha gente no le gusta esa opción. La segunda familia es muy interesante. Esta es una idea que viene de investigación de operaciones. Estos métodos de descomposición que se basan en un algoritmo de 1990 por ahí, que se llama NBI, el Normal Boundary Intersection, lo que hacen es transformar un problema multiobjetivo en varios monoobjetivos, pero ojo, en este caso no requieren el punto de Nadir y tampoco tienen que hacer optimizaciones secuenciales como las restricciones epsilon. En este caso, de manera simultánea, usando algo que se llama búsqueda de vecindarios,
pueden resolver todos los problemas monoobjetivo, usando algo que se llama una función de escalarización. Estos métodos son muy populares hoy en día porque funcionan con cualquier tipo de frente de Pareto, a diferencia de las funciones agregativas lineales, por ejemplo, y son escalables. Si yo aumento el número de funciones objetivo, estos métodos van a requerir más pesos, porque los pesos determinan las direcciones de búsqueda, pero ese crecimiento suele ser lineal, no exponencial. Entonces voy a requerir una población más grande, pero no va a ser de millones de individuos, va a ser tal vez de 300, de 500 individuos. Tienen una debilidad que se conoce, la descubrió Ichibuchi hace algunos años, en 2015. La debilidad principal es que todas las funciones de escalarización que se conocen eh, presuponen que el frente de Pareto se ajusta a un simplex. Entonces, si el frente de Pareto no se ajusta a un simplex, estos métodos no funcionan. Él lo demuestra de una forma muy sencilla, toma frentes de Pareto de problemas bien conocidos de benchmark y les da la vuelta, los invierte. Invirtiéndolos, el algoritmo da malos resultados. Por supuesto, podrían usar la inversa de los pesos, ¿no? Pero el asunto es cómo podrían modificar la función de escalarización para que el algoritmo funcionara sin importar si el frente de Pareto estuviera invertido, ¿no? Esa es una de las áreas en las que hay gente trabajando actualmente. Y la última familia, que es la más interesante para mí, los basados en indicadores, parten de la idea de que si hubiese un indicador de desempeño, que son, digamos, nuestras métricas, con lo que sabemos si un algoritmo es mejor que otro, que cumpliera ciertas propiedades, debería de ser posible hacer la búsqueda simplemente con el indicador, sin usar la optimalidad de Pareto. Esa es la conjetura de Sitzler en su tesis doctoral del 98. Y él encuentra ese indicador, él lo propone, se conoce como el hipervolumen. Es un indicador intrigante que le ha quitado el sueño a mucha gente, a muchos matemáticos, a muchos computólogos, porque se ve ridículamente simple, pero es increíblemente complicado hacer un algoritmo eficiente para calcularlo. Lo han intentado a lo largo de 20 años y por allá en 2009 hubo quien demostró que no se va a poder resolver el problema que se quería. Aunque sí hay algoritmos bastante eficientes hoy en día, el más eficiente es de 2016. El hipervolumen es básicamente el área que cubre un conjunto de soluciones no dominadas de óptimos de Pareto con respecto a un punto de referencia. Ese es el hipervolumen. Se le llama hiper porque es en cualquier número de dimensiones. Resulta que este indicador es el único que conocemos que cumple con ser estrictamente monotónico con respecto a la optimalidad de Pareto. Y se pudo demostrar en 2003 que si ustedes siempre maximizan el hipervolumen de un conjunto de soluciones, van a llegar al conjunto de óptimos de Pareto. El problema, o sea, tiene propiedades matemáticas maravillosas y todo está muy bien. ¿Cuál es el problema? El costo computacional del hipervolumen. Ese costo crece polinomialmente con el número de individuos, pero exponencialmente con el número de objetivos. Eso es muy malo en computación, porque para que tengan idea, si usan hipervolumen exacto con 6 funciones objetivo, por ejemplo, tal vez una ejecución del algoritmo con un procesador decente pueda tomar unas 18, 20 horas, pero si se van a 7, pueden ser 3 días, ¿no? Porque el crecimiento no es lineal, es exponencial. Por eso es que durante muchos años buscaron algoritmos que aproximaran el hipervolumen. Y sí los hay, pero la gran mayoría de ellos tienen problemas en ciertos casos, tienen como casos patológicos, y el exacto sigue siendo el más popular. Hay métodos, hay gente que dedicó 20 años a esto, sobre todo en Australia, pero esos métodos siguen siendo relativamente costosos. Digamos que hasta 10 objetivos se puede usar en la práctica. Se sigue usando como indicador, por supuesto, pero para usarlo como selección, la limitante está alrededor de los 10 objetivos. Ahora, una de las cosas que suelo decir en esta plática es que algo importante en la actualidad, y esto por supuesto no es para todos los investigadores, esto es más para investigadores, digamos, ya más seniors, ¿no? Que es la palabra políticamente correcta, ¿no? Para decir los que ya estamos más viejitos. Eh, para nosotros creo que es más importante intentar comprender que inventarnos nuevas cosas. Claro, si se le ocurre a un estudiante una nueva cosa, qué maravilloso, ¿no? Pero al menos para mí es más interesante entender lo que ya tenemos. Hace algunos años, con una estudiante muy brillante que tuve, con Raquel,
estudiamos diferentes funciones de escalarización, porque no solo se usan en los métodos de descomposición, las funciones de escalarización también se usan con algunos indicadores. Hay un indicador que se llama R2, que usa funciones de escalarización. Lo que encontramos es que algunas de estas funciones que nadie utiliza, pues sí son muy malas, pero encontramos al menos una que nadie utilizaba en esa época, cuando se hizo este estudio en el 17, que era muy buena. Esa función de escalarización era muy, muy buena, muy competitiva y daba mejores resultados que Chebyshev o PBI, que es lo que la mayor parte de la gente usaba. El segundo tema es la escalabilidad. Sabemos que la escalabilidad es un problema, se los mencioné, porque conforme aumenta la cantidad de objetivos, va a ir creciendo esta debilidad, o sea, va a propagar la debilidad de la selección, a menos que crecieran el tamaño de población exponencialmente. Si no lo crecen exponencialmente, muy rápido todos los individuos van a ser óptimos de Pareto. Y entonces el algoritmo está buscando de forma aleatoria, ya no tiene nada que guíe la búsqueda. ¿Por qué? Se debe a que la optimalidad de Pareto es una propiedad demasiado ortogonal. No distingue entre pequeñas o grandes diferencias entre quién es menor igual y quién es menor que. Esa es la razón por la que en el 2004 Farina, que es el que acuña el término many objective, que a mucha gente no le gusta en investigación de operaciones, para referirse a problemas que tienen más de 3 funciones objetivo, lo que él plantea es relajar la definición de optimalidad de Pareto. Y ese de hecho es uno de los enfoques que se usaron en los orígenes de esta área, el relajar la dominancia de Pareto. Hay de hecho una tesis doctoral, esta de Di Piero del 2007, y otra de Hiroyuki Sato en Japón, que hace como la relajación más general usando un ángulo, que van desde la optimalidad de Pareto original hasta una versión totalmente relajada. Esa es la forma políticamente correcta. Luego, desde 2006, algunas personas que curiosamente ya no se dedican a multiobjetivo, como Dimo Brokov, propuso otra forma, que es la reducción de dimensionalidad. Esta es una técnica que se usa mucho en reconocimiento de patrones. Se puede usar en multiobjetivo porque resulta que si tienen, por ejemplo, 6, 7 objetivos, normalmente no todos están en conflicto con todos los demás. Esto lo estudió Robin Pursehouse en 2003 y por tanto es posible encontrar objetivos que se pueden remover, hacer un problema equivalente con menos dimensionalidad. Si el original tenía 7, el equivalente a lo mejor solo tiene 3. Entonces optimizo los 3 y ya en la etapa final agrego los otros 4 porque no están en conflicto con los que optimicé. Eso era como se hacía con este segundo método. Hay, por supuesto, muchas otras técnicas. Hay gente que le ha metido Machine Learning, que ahora está de moda, ¿no? Lo meten en todo. Indicadores de desempeño, dominancia de epsilon y demás, ¿no? Todo esto funciona en casos de muchas funciones objetivo. Se ha podido demostrar empíricamente que una búsqueda puramente aleatoria es más efectiva, por ejemplo, que el NSGA2 cuando llegamos a más de 10 objetivos. Eso es algo interesante porque cuando empezó el área había gente que decía, miren cómo hice este algoritmo raro de jerarquización y le gana al NSGA2, ¿no? Y dicen, pues claro que le ganas, ¿no? Porque hasta la aleatoria le gana, entonces cualquier cosa que hagan, pueden hacer súmale 4 y quítale el número que pensaste y lo que salga le va a ganar porque aún el aleatorio le gana al NSGA2. Pero para algunas personas, y yo me contaba entre ellas hace algunos años, la pregunta interesante era, ¿cuál es la fuente de dificultad de un problema con muchas funciones objetivo? En otras palabras, ¿será únicamente la escalabilidad per se una fuente de dificultad? Es claro que aumentar objetivos sí hace más difícil varios aspectos del problema. Ichibuchi, en este artículo, que es muy interesante, del 2015, analiza 5 tipos de dificultades. Algunas son muy obvias, por ejemplo, pues la aproximación se vuelve más difícil, generar una buena aproximación, porque requerirían un tamaño de población muy grande, ¿no? Esto lo tendrían que crecer exponencialmente. Otras no son tan obvias, las métricas, los indicadores de desempeño, la mayoría no están diseñados para alta dimensionalidad. Pero la pregunta que lanzamos nosotros con Oliver Schutze en 2011, cuando publicamos este artículo, era si realmente es una condición suficiente la escalabilidad, aumentar los objetivos, para que un problema multiobjetivo se haga más difícil.
Y la verdad, esto no fue algo que nos sentáramos a pensar, "Hoy vamos a diseñar un experimento". La verdad que fue serendipia pura, pues. Salió como de churro, estábamos haciendo otra cosa. En aquel entonces trabajábamos con Adriana Lara, que estudió matemáticas en el Poli, en su tesis doctoral, está haciendo su tesis doctoral, y estábamos experimentando con híbridos entre algoritmos evolutivos multiobjetivo y métodos de gradiente. Y en uno de los experimentos, Oliver Schütze, su coasesor, un colega de Simvestab, que ya vieron por el nombre, es alemán, Oliver encontró un resultado asombroso y me fue a ver y lo empezamos a discutir, y resulta que lo que él encontró por accidente podía demostrar que el aumentar el número de objetivos no necesariamente hacía un problema más difícil. La fuente de dificultad era otra, y en el artículo la decimos, no voy a entrar en los detalles porque no me da tiempo, pero Ichibuchi en su artículo del 2015 corrobora nuestro resultado del 2011, porque él muestra que problemas con muchas funciones objetivo, creo que prueba hasta 15 objetivos, en los que los objetivos estén altamente correlacionados, sí se pueden resolver con el NSGA2, que no está diseñado para muchos objetivos. O sea que la fuente de dificultad no es la escalabilidad, es más bien la relación que guardan los objetivos entre ellos. Y hay otros temas interesantes relacionados con escalabilidad, como los estimadores de densidad. Si yo tengo, por ejemplo, 1000 individuos y estoy muestreando un espacio de 10 objetivos, ¿cuál sería una buena distribución? En baja dimensionalidad, para nosotros una buena distribución es la uniforme, pero a lo mejor uniforme no sea lo ideal en una muy alta dimensionalidad. Hay un indicador que empezamos a usar hace algunos años, que lo voy a mencionar más adelante, la energía S, que está diseñado para manifolds, que es un buen punto de partida porque los conjuntos de óptimos de Pareto son manifolds. Entonces, eso es algo, es un área que todavía está trabajando mucho, porque la mayoría de los estimadores de densidad que se diseñaron en los 90 se siguen utilizando hoy en día. No hay nuevos estimadores de densidad que tomen en cuenta la alta dimensionalidad. La visualización, por supuesto, los indicadores de desempeño, todos esos son temas de gran relevancia en multiobjetivo. Y bueno, el último tema son las hiperheurísticas. Las hiperheurísticas es un área que surgió hace varios años, debe haber sido finales de los 80, principios de los 90, y se refiere, esto es como los supermercados, ¿no? Que pues, habían las megas y luego los hipermercados, ¿no? Así que está hasta arriba del mega, ¿no? Lo de hiper viene de que quien concibió esta técnica, Edmund Burke, tenía la idea de que es posible combinar heurísticas que tienen propiedades complementarias bajo un solo control de búsqueda a fin de hacer más general el algoritmo de optimización. La motivación es el teorema más famoso que hay en las metaheurísticas, los teoremas del no-free-lunch, que son muy bien conocidos en computación evolutiva. Es un artículo de 1997, el original es del 96, el reporte del Instituto Santa Fe, se publica en el Transactions on Evolution and Computation. Son unos físicos que básicamente lo que demuestran es que todas las heurísticas estocásticas son matemáticamente equivalentes. Es decir, no puede diseñarse una heurística que le gane a las demás en todas las clases de problemas. Este es un resultado teórico muy importante porque hasta fines de los 80s, mucha de la investigación que se hacía en computación evolutiva era en búsqueda de esa super metaheurística que le iba a ganar a todas las demás en todas las clases de problemas, ¿no? Y ellos demostraron, pues ya no sigan haciendo eso porque eso es imposible, no se puede. La única forma más o menos lógica de flexibilizar el no free lunch es combinando heurísticas que tengan características complementarias. Se supone que todas las heurísticas que existen deben ser buenas en algo, ¿no? Aunque en otras clases de problemas sean malas. La pregunta es en qué son buenas, ¿no? ¿Podemos caracterizarlas o no? No es fácil caracterizarlas, hay algunas que sí se han caracterizado, otras que no. Los evolutivos, por ejemplo, no están caracterizados como tal. Sin embargo, otras como el GRASP, por ejemplo, se sabe que son muy buenas para ciertas clases de problemas. Si las combinan, y esa fue la idea original, por ejemplo, para espacios discretos, pueden hacer un optimizador mucho más general, ¿no? Y esa fue la idea original de las hiperheurísticas. Este es Edmund Burke, que es el que lo propuso. Pero las hiperheurísticas en multiobjetivo es un área no muy explorada todavía. Burke hizo algún trabajo en 2003 usando búsqueda tabú y aprendizaje por refuerzo
para multiobjetivo en espacios discretos. Espacios continuos hay todavía menos. Creo que McClymont y Kitwell fueron uno de los primeros en proponer hiperheurísticas multiobjetivos para espacios continuos. Ellos utilizan una cadena de Markov para la selección y utilizan un conjunto que ya es viejito, los DTLZ, que hoy en día ya no es muy común. Se suele usar más los WFG o las UFs, otros conjuntos. Y hay otras personas, en las hiperheurísticas, ustedes pueden meter componentes o algoritmos completos. Por ejemplo, esta chica Maashi, ella mete algoritmos completos, el NSGA, el SPA2 y el MOGA, que estrictamente hablando no son del todo complementarios, todos pertenecen a la misma familia, pues son basados en optimalidad de Pareto. En la práctica a lo mejor funcionan relativamente distinto, pero no están basados en ideas diferentes. Tendrías más sentido mezclar, por ejemplo, uno de descomposición con uno basado en indicadores, ¿no? Que sí buscan de manera diferente. Hay algunos trabajos interesantes, por ejemplo, de Walker y Kidwell, que proponen un algoritmo que es una hiperheurística multiobjetivo basada en indicadores. Creo que de hecho es el primero en donde se usa selección basada en indicadores. Usan, por supuesto, el hipervolumen, y lo comparan con el uso de usar jerarquías, ¿no? Lo que sería la optimalidad de Pareto, y muestran pues que le va mejor usando el indicador, ¿no? Claro, omiten decirlo del costo, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Se aumentan el número de objetivos. Algunos otros han propuesto hiperheurísticas que se basan en componentes o versiones del mismo algoritmo. Por ejemplo, aquí usan el MOEAD, que hay una versión basada en evolución diferencial, no en algoritmo genético, que es la original, y lo que prueban son variantes de la evolución diferencial, porque hay como 8 variantes donde cambian los operadores, y esas son las heurísticas, ¿no? La idea es que esas variantes operan de manera distinta, son más o menos complementarias. Con Raquel, por ejemplo, ella hizo en su tesis doctoral un esquema de selección que es una hiperheurística, pero lo que usa son funciones de escalarización, no usa métodos de selección, es algo bastante interesante. Y la selección de qué función de escalación usar la basa en este indicador que mencioné, la energía S, que mide distribuciones uniformes de un conjunto de puntos en las variedades, ¿no? Los manifolds, variedades k-dimensionales. ¿Qué más se podría hacer en el área? Bueno, por ejemplo, hay gente, muy poca gente que ha trabajado en la parte teórica, los fundamentos teóricos de las hiperheurísticas multiobjetivo. Este artículo es de los pocos, Xiaoqian, que logra demostrar que aplicar hiperheurísticas de selección en cualquiera de sus 3 componentes acelera el proceso de optimización exponencialmente, obviamente bajo ciertas premisas. Con Guillermo Falcón, que fue mi tesista doctoral, hace algunos años exploramos también el combinar diferentes indicadores de desempeño, por ejemplo, para el estimador de densidad. Y de hecho, bueno, él hizo otra cosa bastante interesante, pero creo que viene más adelante. Bueno, yo creo que el reto principal en los próximos años es el poder abrir nuevas líneas de investigación dentro del área. No es que sea imposible, pero ya no es fácil, pues es cada vez más difícil. Y una crítica que yo he tenido hacia mis colegas del área, sobre todo mis colegas de China, que tengo muchos amigos en China, es que, por ejemplo, en China, muchos investigadores han encontrado un algoritmo muy bueno para maquilar artículos, ¿no? Saben bien cómo producir un artículo que se publique en una buena revista, porque hacen combinaciones de elementos ya conocidos, toman un algoritmo conocido, le quitan sus 3 componentes principales, los reemplazan por otros, alguno tal vez lo proponen ellos, y llenan el artículo de tablas, ponen un montón de tablas y dicen, miren cómo este algoritmo le gana a estos otros 20 en estos 50 problemas. Y ponen que es estadísticamente significativo, todo lo hacen correctamente, ¿no? Siguiendo la metodología que usamos en multiobjetivo. ¿Cuál es el problema? Si ustedes ven a las tablas, los valores numéricos en las tablas, sí le ganan a los otros algoritmos, pero como en el tercer decimal, ¿no? O sea, es completamente irrelevante, a nadie le importa, ¿no? Si ganan en el tercer decimal. Y en realidad no hay una idea base para desarrollar el algoritmo. Y un amigo me decía, ¿no? En nuestra época, ¿no? En los 90s, nos sentábamos a pensar en una idea de un algoritmo y lo estábamos bosquejando y a lo mejor 6 meses después lo lográbamos implementar.
Ahora muchos jóvenes, investigadores jóvenes, hacen el algoritmo, lo publican y ya luego a ver si lo entienden, ¿no? Pero ya está publicado, ¿no? Total, si no lo entienden tampoco pasa nada, ¿no? Ya lo lograron publicar. Creo que es muy importante hoy en día entender más que proponer. Con esto no estoy diciendo que no se proponga nada, ¿no? Pero estaría padre si entendiéramos lo que proponemos, ¿no? O si dijéramos cuál es la motivación para lo que estamos proponiendo y no nada más hacemos un algoritmo X que nadie va a utilizar. Claro, en China les interesa mucho publicar en revistas top porque les pagan un extra, que no es nada despreciable por eso. Hay muchas áreas de investigación que creo que vale la pena explorar. Una de ellas es diversidad. Les hablaba de la energía S. No es el único indicador, existe otro que tiene un nombre súper raro, siempre se me olvida porque es un nombre polaco y soy muy malo para los nombres polacos. Pero el otro indicador que se usa menos que la energía S también es muy interesante y de hecho la energía S proviene de una familia. Guillermo Falcón recientemente ha estado trabajando en eso, en analizar los otros indicadores que se pueden diseñar a partir de la definición matemática de estas son unas funciones de potencial de donde se deriva la energía S. Creo que también es importante diseñar operadores orientados a problemas del mundo real. Les decía que los problemas de Benchmark nada tienen que ver con los problemas del mundo real y de hecho los algoritmos que tienen el mejor desempeño en problemas artificiales suelen no ser los de mejor desempeño en los problemas del mundo real, porque las dificultades del mundo real son otras. Por ejemplo, el costo computacional. Si yo tengo una función objetivo sumamente costosa y puedo hacer muy pocas evaluaciones, ¿cómo hago la optimización? Eso ha cambiado por el poder de cómputo, pero sigue siendo una limitante. En 2004, recuerdo en un seminario de Ashtul en Alemania, unos colegas japoneses querían que les ayudara ellos estaban optimizando el ala de un avión, el diseño del ala de un avión. Y era un problema que en aquel entonces, con el poder de cómputo que había hace 20 años, decían que podían hacer 500 evaluaciones de la función objetivo, porque eso les iba a tomar 6 meses de tiempo de una supercomputadora. Pero el problema, porque ahí se suele usar, se le llama los métodos subrogados, es que tenía alta dimensionalidad. Los subrogados son hasta como para 10 variables, o eran para 10 variables, ahora ya hay versiones para 50 y hasta 100 variables, pero la dimensionalidad, la cantidad de variables sigue siendo una limitante si las funciones objetivo son muy costosas de evaluar. Así que ese es un área en donde todavía hay muchos pendientes. Coevolución creo que es otra área muy interesante que no hemos explotado lo suficiente. La coevolución es cuando tenemos una población que depende de otra y viceversa, ¿no? Las dos dependen mutuamente para sobrevivir. Hay varios modelos coevolutivos, pero, por ejemplo, la coevolución cooperativa se ha usado para problemas de muchas variables, tanto en monoobjetivo como en multiobjetivo. La competitiva no es muy común, se usó para juegos en los años 90, hoy en día ha caído en desuso. Otro reto muy interesante es el encontrar otros indicadores de desempeño que sean completamente Pareto compatibles. Solo conocemos el hipervolumen, ¿no? Obviamente lo ideal sería que no fueran tan costosas como el hipervolumen. Guillermo Falcón encontró una manera de transformar un indicador que sea débilmente Pareto compatible, porque de eso sí tenemos varios, R2 es un ejemplo, lo logró hacer completamente Pareto compatible. Esa es la buena noticia, ¿no? La mala es que requiere el hipervolumen para hacerlo completamente Pareto compatible. Sin embargo, algo interesante es que aunque no logramos dar la vuelta al costo computacional, esos nuevos indicadores que él diseñó no buscan con el mismo sesgo que el hipervolumen. Tal vez pudieran verse como variantes del hipervolumen, pero no son equivalentes al hipervolumen, no buscan exactamente igual. Y bueno, para terminar, creo que algo muy importante en investigación, y no solo en multiobjetivo, por supuesto, en cualquier área a la que se dediquen, es tratar de ser disruptivos. Hoy en día vivimos en un mundo en el que mucha gente hace trabajo por analogía, ¿no? Toman el trabajo de otra persona, su algoritmo, su procedimiento, su metodología, le hace un par de cambios pequeños y saca varios artículos, ¿no? No solo uno, sacan varios porque hay muchas presiones, no solo en México, en todo el mundo, para que los investigadores pues publiquemos, que se publique bastante, que se publique en revistas de alto impacto, que se tengan citas, estudiantes y demás. Y eso a veces nos lleva a olvidarnos que la investigación es realmente acerca de innovar, ¿no? de encontrar cosas nuevas. Cuando ya tienen cierta edad,
pueden volver a ser disruptivos. Yo creo que podemos ser disruptivos de muy jóvenes, porque pues, no es así como que hay un prestigio que cuidar. Y también cuando ya están grandes, ¿no? Porque cuando ya están medios viejos, están pensando más en la muerte que si los van a criticar, ¿no? Ay, no, esa idea está súper loca, este tipo ya enloqueció, ¿no? Se le murieron las neuronas, me da igual, ¿no? O sea, tal vez me muera mañana, no me importa, ¿no? Lo voy a proponer. En esos dos extremos es donde vienen las ideas más disruptivas. Pero en los jóvenes es muy importante que intenten ser disruptivos si eligen hacer investigación, si eligen hacer un doctorado y dedicarse a la investigación científica, porque el mundo requiere de esas ideas disruptivas que son las que realmente cambian la ciencia, son las que realmente generan las tecnologías que vamos a usar en los próximos 30, 50 años. Esas ideas disruptivas que a veces son criticadas severamente porque la gente no las entiende en el momento en que se proponen, que a veces las minimizan, piensan que no tienen importancia y resulta que sí son muy importantes. Una buena idea va a sobrevivir sin importar lo que piensen de ella, ¿no? Y a veces, mucho tiempo después es que se dan cuenta, ¿no? Darwin, que ya vi que tienen un Darwin de barba rosada, nunca había visto un Darwin de barba rosada. Darwin, cuando presenta su teoría de la evolución ante la Royal Society, casi lo sacaron a patadas. El que era el presidente de la Royal Society pensó que estaba loco, ¿no? Le sacaron caricaturas con cuerpo de simio en el Times de Londres. Tuvieron que pasar 50 años para que la comunidad científica, la gente común y corriente, la comunidad científica aceptara las ideas de Darwin. 50 años. No fue inmediato. Y sin embargo, hoy se considera uno de los grandes hitos en la ciencia, la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, las grandes ideas no siempre se asimilan rápido. Cuando son demasiado disruptivas, también es un problema. A lo mejor ya no lo alcancen a ver en su tiempo de vida el efecto que tuvo, pero no se preocupen, ¿no? Si fue importante, algún día va a tener efecto eso. Y bueno, si quieren saber más del tema, aquí lo tapa el Zoom, pero ahí al final dice simvestab.mx, es el repositorio de multiobjetivo, es una página que he mantenido durante son como 25 años ya, que tiene alrededor de 13.500 referencias bibliográficas solo sobre optimización evolutiva multiobjetivo, por eso les digo que es intimidante el área, ¿no? Y hay más de 300 tesis doctorales, la mía fue la número 5 en el área. Y hay código fuente en varios lenguajes de programación. Tenemos en C, C++, Python, Java, eh, creo que hasta en C Sharp tenemos alguna cosa por ahí. Y bueno, es todo de mi parte y creo que tenemos unos minutos para preguntas. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Pues ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Bueno, en el Facebook sí, Eduardo Santiago escribe, qué buena charla, doctor Coelho. Estoy trabajando en energía marina usando algoritmos genéticos. Para nada soy especialista en optimización y tiene algunas preguntas. La primera es, ¿cuándo es mejor usar un algoritmo genético o cuándo un multiobjetivo? Bueno, es que depende del problema, ¿no? Los multiobjetivos son para casos en los que identificamos que hay más de una cosa que nos gustaría optimizar. La mayoría de los problemas de ingeniería son así, ¿no? Que a lo mejor hay dos o tres cosas que idealmente nos gustaría optimizar, pero en el modelo que nos dan, esas dos de las tres ya son restricciones. Una restricción no es lo mismo que un objetivo porque una restricción queremos que esté por abajo de un valor. Y un objetivo yo quiero que sea lo mejor posible. Entonces, si en el problema que está resolviendo esta persona tiene varias cosas que idealmente deberían optimizarse, aunque haya un objetivo que está considerando, a lo mejor puede replantear dos o tres más como objetivos adicionales. Mucho depende del problema. Pues ahí tienes, Eduardo Santiago. Y pregunta, que si es lo mismo algoritmos genéticos que multiobjetivo. No, el algoritmo genético es el motor de búsqueda. Multiobjetivo es el tipo de problema. Y una tercera pregunta, que si da alguna clase de algoritmos multiobjetivos. Sí, sí, en Simvestab, que al lugar al que llego en mis ratos libres, pero yo creo que en septiembre voy a dar el curso de multiobjetivo. Lo iba a dar en enero, pero no pude. Es que me voy de mini sabático ahora en abril. Eh, pero
y en mayo doy el de computación evolutiva. Entonces sí, seguramente en el cuatrimestre septiembre, diciembre voy a dar multiobjetivo. Sin embargo, es un curso de nivel doctorado. O sea, si lo desean llevar y no están en doctorado, nada más contáctenme y pueden entrar como oyentes. Sin embargo, se requiere haber tomado computación evolutiva, pues. O sea, si no saben algoritmos genéticos, no van a entender nada del curso, porque ese es el punto de partida del curso, ¿no? Por ejemplo, estudiantes de aquí también podrían entrar como Podrían, pero entonces tendrían que tomar primero el de evolutivos, que es en evolutivos. mayo, sí. Ese es Mayo, en mayo. agosto, sí, mayo, agosto, y después de ese tomar el de multiobjetivo. Ah, En ese orden. en ese orden. Sí, sí, Sí. sí, por supuesto. Y bueno, no sé si aquí en la sala ya se animaron a hacer alguna pregunta o tengan alguna duda, ¿no? Quedaron intimidados con tantos metaheurísticas y multiobjetivo. Bueno, Espero pues que le no. agradecemos mucho su participación. Quería revisar por última vez si quedaban, no, ya. Eh, en el Facebook también les agradecemos mucho a los que estuvieron atentos a la plática desde la página de Facebook del seminario. Y pues muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes también por venir. Los esperamos dentro de 15 días, que volvemos a tener otra charla. Y pues muchísimas gracias. Gracias.